esta ponencia que presenta tanto NutriPlus como Igusol. Nosotros como empresa somos los representantes de Igusol en México. Es una empresa española y vamos a hablar del tema aceites esenciales, una herramienta natural y sustentable para prevenir enfermedades en la producción animal. Primero que nada les presentaré un poquito de la semblanza de quiénes somos. NutriPlus es una empresa 100% mexicana que tiene más de 35 años en el mercado. Nos hemos dedicado prácticamente durante todo este tiempo a la parte de alimentos humanos y hace 8 años se decidió incursionar en la parte del sector agropecuario. Esto pues realmente nos abrió puertas muy interesantes y hoy en día somos fabricantes de algunos productos de línea, como son gluconeogénicos, algunos conservadores, como son propionatos de calcio. Somos los fabricantes número 1 en México de propionatos. Tenemos productos de ácidos orgánicos y antioxidantes y una serie de productos bastante interesantes para el sector. Y como representaciones tenemos entre las más importantes pues a Adcon, a Igusol y a Rembioganar, una empresa de bioremediación. Igusol fue la última empresa con la que hicimos convenio, buscando traer productos innovadores 100% en México, en la parte de fitobióticos, toda la parte de aceites esenciales. Y les presentaré primero a nuestros ponentes y les pondré un video de Igusol para que conozcan un poquito más la semblanza de la empresa. Como ponentes tenemos a Tania Palós. Tania es médico veterinario, realizó su especialidad en producción animal en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, tiene maestría en Ciencias y Producción de Salud Animal y se ha desempeñado en la área de producción de bovinos, de engorda y en la parte de nutrición. Tiene bastante conocimiento en calidad e inocuidad de carne, es asesora en manejo y nutrición en corrales de engorda y actualmente aquí en NutriPlus se desempeña en el puesto de especialista en aplicaciones agropecuarias y brinda apoyo técnico a todos nuestros clientes y distribuidores en México. La intención de la entrada de Tania con nosotros fue fortalecer esta parte técnica. Y por el otro lado pues está Juan Miguel Ruiz. Juan Miguel es ingeniero agrónomo zootecnista, es especialista en zootecnia a nivel máster, especialista en el desarrollo de aditivos nutricionales, nutrición, genética animal y acuicultura. Cursa el último año de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid en aditivos protegidos frente a la degradación ruminal. Ha trabajado en diferentes empresas a nivel internacional, en minerales orgánicos, grasas de sobrepaso, fitoquímicos y aceites esenciales, entre otros. Actualmente es el director técnico de Igusol y da asesorías y capacitaciones a proveedores y clientes a nivel internacional. Su servidor, yo soy Luis Morales, soy el gerente del área agropecuaria de NutriPlus y estamos a sus órdenes. Les pondré un video para que conozcan la semblanza de Igusol y luego empezaremos con las pláticas. Luis, ¿ya pusiste el video? ¿Sí? No, no lo estamos viendo. Uy, espérame.
A ver. Sí, ahí le pedí compartir. ¿Ahora sí? Sí entró Tania. Hace más de 27 años creamos un grupo de empresas dedicadas a la nutrición animal. Analizamos las tendencias y los retos futuros y entendimos que las soluciones naturales, focalizadas en las propiedades de los fitobióticos, eran el futuro. De esta idea nace Igusol. La investigación y el desarrollo tecnológico han sido los pilares que nos han permitido crear nuevos modelos de mejora de los parámetros productivos. Aportamos soluciones específicas para cada especie y fase, a través de soluciones naturales de alta calidad y avanzada tecnología, que consiguen generar grandes beneficios para nuestros clientes, incrementando la seguridad alimentaria y asegurando la salud animal. Cada proyecto nace de un riguroso análisis de los retos a los que se enfrentan nuestros clientes. Una vez detectada la necesidad, nuestro equipo de I+D+I se enfoca en encontrar las soluciones naturales basadas en fitobióticos más efectivas. Realizamos diferentes prototipos y soluciones basándonos en una cuidadosa selección de sus propiedades, sinergias y cómo funcionan en las diferentes especies, probando los resultados junto a universidades y centros de investigación internacionales. Una vez desarrollado el prototipo, diseñamos la mejor tecnología para producirlo, optimizando en cada partícula del producto final los ingredientes activos y el nivel requerido de homogeneidad. Nuestra continua inversión en sistemas de producción, adaptados a los más altos estándares europeos, nos permite garantizar, a través de exhaustivos procesos de calidad, las mejores características para el producto final. Igusol ofrece soluciones de eficacia garantizada. Todos nuestros productos se prueban in vivo antes de lanzarse al mercado para confirmar los resultados de laboratorio. En primer lugar, en nuestras granjas experimentales, donde utilizamos una metodología que nos permite determinar los resultados en diferentes condiciones productivas. Posteriormente, llevamos a cabo pruebas de campo en los mercados objetivo, por lo que garantizamos una solución exitosa para cada desafío específico. Conscientes del continuo desarrollo del mercado, estar cerca de nuestros clientes es la única forma de entender los desafíos a los que se enfrentan. Además de las diferentes estructuras comerciales, contamos con una red técnica respaldada por nuestros equipos locales que nos permite estar presentes en los principales mercados en crecimiento. Nuestros equipos siempre comparten información sobre las problemáticas de cada zona, lo que nos da la oportunidad de contribuir con soluciones basadas en nuestras experiencias en diferentes países. Este modelo ha colocado a Igusol entre las empresas más importantes del sector en un tiempo récord y seguimos creciendo. Igusol, naturally by your side. Bueno, pues sin más, para continuar con las ponencias, vamos a darle la palabra a Juanmi. Juanmi nos va a hablar de toda la parte del desarrollo de los aceites esenciales y cualquier cosa, por favor, en el chat nos ponen sus comentarios. Muchas gracias, Luis. Mucho gusto de estar aquí con todos ustedes y paso a compartir pantalla. Vale, aceites esenciales. La primera pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es tan de moda hablar hoy de ellos y por qué tienen tanto potencial o parece que lo tienen? Y la respuesta más directa es: a nivel global tenemos un problema en cuanto a las multiresistencias bacterianas. He tomado un par de mapas que no muestran la realidad total porque hay muchos países que no reportan datos, pero de entre todos los países que reportan datos, dos ejemplos cogidos más o menos al azar, muestran la tasa de resistencia de las Escherichia coli a fluoroquinolonas, que en el caso de México vemos que nos encontramos en niveles preocupantes, pero que hay una preocupación a nivel global, que es un problema que no es único de un país, sino que está extendido. Y otro ejemplo que cogí entre los que salían, resistencia de Enterococcus a vancomicinas, y igualmente vemos que es un problema global que está presente en todas las partes del mundo, en unos sitios más que en otros, depende del abuso que se haya realizado del antibiótico, pero que ahí está.
Esto no queda ahí, esto es algo que es un problema presente y con unas perspectivas a futuro que no son nada halagüeñas. De hecho, las estimaciones es que para el año 2050 la primera causa de muerte no natural en los seres humanos sean precisamente las resistencias antimicrobianas, incluso por delante de un problema como es el cáncer. Y si nos fijamos en las cifras, en las estimaciones que se dan de aquí al año 2050, pues vemos que en el caso que nos atañe en México, estaría incluido con Norteamérica, Centroamérica, estaríamos en 317.000 fallecimientos anuales por estas causas. Esto nos lleva a nivel global a un retroceso de unos 30 a 40 años en cuanto a los sistemas de sanidad que se han implantado, ¿no? Volveríamos, es volver atrás, 30, 40 años. Entonces, ¿cómo es que está ocurriendo esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Aquí tenemos a Alexander Fleming, descubridor de la penicilina, primer antibiótico en ser descubierto allá por el año 1928, y seguidamente se fueron descubriendo el resto de antibióticos o familias de antibióticos durante el siglo XX. Y esto es tal que ya hace más de 30 y pico años que no se ha vuelto a descubrir ningún antibiótico nuevo, ninguna familia de antibióticos, ni se les espera. ¿Y qué ocurrió? Pues bueno, directamente Fleming ya lo vio con la penicilina, aquí lo comenta, que era muy fácil generar cepas de bacterias resistentes a la penicilina simplemente subdosificando, aplicando dosis incorrectas de penicilina. Y la realidad es que en la naturaleza empezaron a aparecer las resistencias microbianas pocos años después al descubrimiento de cada antibiótico. Y en el caso de algunos antibióticos tan utilizados como los macrólidos es que fue cosa de un año. Y a día de hoy nos encontramos con que ya existen resistencias para todo tipo de antibiótico. No solo resistencias, sino multiresistencias, que es donde radica el gran problema. Porque normalmente tenemos distintos antibióticos que pueden controlar un patógeno. Cuando este patógeno se vuelve multiresistente, ya nos quedamos sin la herramienta que estamos habituados a utilizar disponible. Esto más o menos que he comentado es un poco también aplicable a humanos, ¿no? Quizás es unas frases, unos comentarios más típicos en humanos. ¿Qué nos encontramos en los animales? Pues nos encontramos más de lo mismo. Son datos de Europa y es la tasa de prevalencia de resistencias o multiresistencias en las salmonelas encontradas tanto en las canales, las canales sería abajo, como en animales vivos, que sería arriba. Y si nos vamos a un pollo vivo, vemos que más del 60% de las cepas encontradas ya son resistentes o multiresistentes, siendo la multiresistencia de casi el 40% en el pollo. Esto es un problema para humanos, evidentemente, la salmonela puede pasar a nosotros, pero también es un problema en la propia producción de pollos, porque va a llegar un momento en el que no vamos a poder tampoco combatir la salmonela con antibióticos en los pollos, en los animales. Y bueno, va a ser un problema y ya lo es. Es decir, en las explotaciones donde se han encontrado estas multiresistencias ya tienen el problema. Si nos vamos a pavos, estamos hablando de más de un 70%, en porcino estamos hablando sobre un 60%, es decir, que es un problema que ya está aquí. No estamos hablando de qué malo va a ser el futuro, sino que en el presente ya lo tenemos. En las canales de los animales, pues más de lo mismo. Y no es un problema único de salmonela, como mencionaba. Aquí tenemos datos con Escherichia coli, de resistencias y multiresistencias encontradas a las diferentes familias de antibióticos. En este caso es Campylobacter, etcétera, etcétera. Podríamos seguir. Entonces, aquí es donde los aceites esenciales entran en juego, porque como comentábamos,
el uso de antibióticos tiene los días contados y además genera otros problemas. Hay antibióticos que nos hacen barridos intestinales de toda la microbiota, tanto la negativa como la positiva. Hay antibióticos que dejan residuos en carne, hay que esperar determinados días, etcétera, etcétera. Entonces, los aceites esenciales no es algo nuevo, hace ya más de 6.000 años que se utilizan, especialmente desde el desarrollo del alambique y su purificación. Y lo que quizás sí que es más nuevo de los últimos, no sé qué decir, 30, 20 años, es su utilización en producción animal. Sus aplicaciones han sido más tradicionales en humanos. Sí que es verdad que había cierto uso indirecto en animales, ¿no? Si nos vamos a la medicina veterinaria tradicional de determinados sitios, vemos como los rebaños se llevaban a pastar hacia donde había determinadas plantas en la época que había un problema. Es decir, siempre ha habido un uso, una utilización indirecta en la veterinaria tradicional. Hoy en día tenemos la producción animal más intensificada y es a través de la alimentación principalmente cómo hacemos llegar estos productos a los animales. Entonces, aunque podamos encontrar beneficios en cuanto a respiratorio, en cuanto a aplicaciones topicales, a través de la nutrición, donde realmente están teniendo una función excelente y donde están desarrollando todo el trabajo es frente a procesos digestivos, en la prevención de patologías digestivas. Esta utilización de aceites esenciales, más o menos reciente ahora, atrae muchas veces la pregunta de, pero bueno, si han aparecido resistencias a los antibióticos, ¿por qué no van a aparecer a los aceites esenciales? Entonces, hay que tener en cuenta, lo primero de todo, que el aceite esencial es la defensa de las plantas frente a patógenos. Y las plantas han coevolucionado con los patógenos durante millones de años hasta dar con estas moléculas que son las que les protegen. Es decir, mientras que en los antibióticos que han aparecido, tanto ellos como sus resistencias en el siglo XX todas, con los aceites esenciales tenemos una validación de millones de años. Se ha estudiado mucho en aceites esenciales y entonces sí que se sabe que si purificas, si aíslas una sola molécula del aceite esencial y empiezas a utilizarla y reutilizarla, ahí sí que puede aparecer cierta resistencia, ¿no? Una estrategia también de las plantas era combinar distintas moléculas y eso es algo que hablaremos también luego al final. Entonces, son alternativa a la utilización de antibióticos, es lo que estamos viendo, pero parece que hablemos mucho en el largo plazo, en cuanto se puedan prohibir, etcétera, pero esto tampoco es así. En el corto plazo ya son más rentables que los antibióticos. Y lo he comentado antes, comentaba que el antibiótico te barre la flora digestiva, por ejemplo, mientras que los aceites esenciales, además de eliminar patógenos, están fomentando el crecimiento de la flora comensal, de la microbiota positiva para el organismo. Además, lo veremos luego en un estudio, pero más en detalle en cuanto a los microbilis en el intestino, pues vemos que hay una mayor superficie de absorción y entonces al final nos mejoran las tasas de conversión alimenticia, etc. Conclusión, pues llevamos unos cuantos años ya investigando sobre aceites esenciales, están apareciendo ser muy, muy interesantes, tanto para la prevención como para el tratamiento de trastornos digestivos. Pero bueno, aquí hay un refrán que utilizamos mucho que decimos siempre es más barato prevenir que curar. Y siempre es mejor prevenir que curar. Y decimos, es mejor prevenir que curar y además sale más barato. Entonces, ¿qué ocurre con los aceites esenciales? Pues el gran problema que tenemos en su uso es que químicamente son muy inestables. Son extremadamente volátiles. El hecho de que las plantas aromáticas huelan tan bien, tengan tan buen olor, es porque están ya emitiendo moléculas, partículas de los aceites esenciales al medio. Y que las emitan al medio quiere decir que las perdemos. Tiene una facilidad de perderse, de volatilizarse altísima.
Luego, además, son muy susceptibles de sufrir alteraciones debido a procesos de oxidación, polimerización, degradación, etcétera. Que protegerlos de la luz, de temperaturas, presencia de oxígeno, etcétera, etcétera. Por ello, ahora comentaremos la importancia de protegerlos para poder utilizarlos correctamente. Dentro de las estrategias que se están utilizando cada vez más para complementar la salud de los animales, estarían las nutricionales. Muchas veces se tiende, por ejemplo, a utilizar dietas más pobres en proteínas. Sabemos que los animales aguantan mejor procesos patológicos con menos proteína. Es muy típico ahora nosotros aquí con la prohibición del óxido de zinc, bajar la proteína para evitar las diarreas en porcino, por ejemplo. Se está trabajando con el aspecto inmunológico, productos que estimulen la inmunología del animal, betaglucanos, antioxidantes, etcétera, y microbiológicos. Estos serían productos que o bien fomentan la microbiota positiva, como serían los probióticos o prebióticos, o productos que matan directamente a los patógenos. Y aquí pues entrarían, por ejemplo, aceites esenciales, extractos de plantas. La gran ventaja de los aceites esenciales es que abarcan con un solo producto dos categorías, ¿no? Tanto la inmunológica como la microbiológica. En cuanto a la inmunológica, lo primero que podemos decir es que los aceites esenciales tienen actividad antioxidante. Entonces ya de entrada, sin hacer nada más, ya nos están ayudando a prevenir el estrés oxidativo y las enfermedades que puedan derivarse de la presencia de estrés oxidativo. Nos están secundariamente ayudando pues, a temas de calidad de carne, bienestar animal, etcétera, etcétera. Y luego tienen propiedades antiinflamatorias. Cuando se realizan los estudios bioquímicos con aceites esenciales, pues se ve que reduce la expresión de las enzimas que inducen al óxido nítrico, que se reducen las citoquinas proinflamatorias, aumenta la interleuquina 10, que es precisamente también una que ayuda a inhibir el desarrollo de la inflamación. Entonces, toda esta situación, el evitar la inflamación, pero estimular el sistema inmune, vemos que aumenta la actividad de los macrófagos, etcétera, nos da la condición perfecta para que el animal esté preparado para recibir un patógeno y poder combatirlo. No lo he puesto aquí, pero ayudan a mantener el quorum sensing de la flora comensal. Al final, muchas veces la infección es simplemente una alteración en el quorum sensing y el patógeno dice, ahora aprovecho a infectar. Y en el tema de microbiológico, en cuanto a cómo fomentan la flora comensal, pues directamente nos referimos a estudios que hay que analizan las poblaciones de la microbiota. Y vemos que con la presencia de aceites esenciales, las poblaciones de Lactobacillus, de Bifidobacterium, o aumentan o se mantienen. Siempre están, por lo general, aumentan. Sí que vemos que a lo mejor Lactobacillus ha aumentado, Bifidobacterium se ha mantenido, pero siempre vemos que hay una alteración a nuestro favor, a favor de la salud del animal. Y lo más importante, se están cargando a los patógenos, están matando, eliminando al patógeno. El cómo realizan esto depende del aceite esencial en función del aceite esencial en cuestión. Cada aceite esencial mata el patógeno de una forma. En general, sí que podemos hablar de que si no son todos, son casi todos los aceites esenciales, lo que hacen es romper la membrana de la bacteria. La gran diferencia está en cómo rompen esta membrana. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el Carbacrol lo que hace es translocar determinadas proteínas de membrana. Al translocar estas proteínas genera una inestabilidad en esta zona de la membrana, por lo cual aparece, dicho quizás de una forma un poco vulgar, es un agujero. Aparece un agujero por el cual la bacteria deja de poder controlar lo que entra en la bacteria, lo que sale de la bacteria, pierde la capacidad de regulación osmótica de su citoplasma, regulación del pH citoplasmático. ¿Qué pasa, hijo?
Tenemos No, una interferencia con él. porque no están tan cocidos, mejor tíralo. Es decir, mételos a una bolsa y los echas en la Entonces, cubeta que está abajo donde está el agua de la lavadora. Afuera José en el Luis, si patio, porque podemos si no, silenciar. de pronto Disculpad estás el haciendo el contratiempo. arrocito, una cosa así. Órale, pues, sal, hijo. Órale. Bueno, comentaba eso, que al final ponía el ejemplo del Carvacrol. Al translocar estas proteínas de membrana genera estos agujeros que hacen que la bacteria pierda la capacidad de regularse. Con el cinamaldehído, por ejemplo, se ve que inmediatamente la bacteria pierde todo el ATP, pierde toda la energía. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque al empezar a introducir elementos extraños, pone en funcionamiento todas las bombas de protones, de potasio, etcétera, para regular su citoplasma. Todas las bombas funcionando, expulsando componentes extraños del interior, hacen que la bacteria se debilite energéticamente casi de forma inmediata. Otros ejemplos, el timol, por ejemplo, lo que transloca son específicos ácidos grasos, pero el efecto final es el mismo. Al final esos ácidos grasos al translocarse generan una inestabilidad en la zona de membrana donde están ubicados que hace que aparezcan estos agujeros. Todo esto visto al microscopio luce como una explosión de la bacteria, porque al final estos agujeros que vemos aparecen como discontinuidades en la membrana. Y al perder la bacteria el control sobre su citoplasma, lo que ocurre es que se va rellenando y por lo tanto la membrana se va expandiendo y los agujeros se van haciendo más grandes. Entonces, pues eso, visto parece una explosión de la bacteria, no muy rápida, pero parece una explosión, pero en la realidad es por lo que os comento. Entonces, bueno, aquí un breve resumen de estudios, es incluso ya un poco antiguo, del 2004. Se han hecho muchísimas revisiones y muchísimos estudios sobre distintos aceites esenciales, tanto directos de plantas como moléculas específicas de estos aceites esenciales y frente a diversos patógenos. Y entonces se ha ido constatando la idoneidad de distintos aceites esenciales para determinados patógenos en determinadas especies, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué ofertamos? Nosotros tenemos Emerald. Emerald es una combinación de aceites esenciales, una combinación específica, caracterizada. Nos centramos en ayudar en prevenir trastornos digestivos o tratar trastornos digestivos y tenemos una protección que ahora mismo explicaremos. ¿Por qué es una combinación? Al final, si nos vamos a aceites esenciales directamente extraídos, si nos vamos por ejemplo al aceite esencial de la canela, vemos que la gran proporción es cinamaldehído. Y luego el resto de componentes que tiene los tiene en pequeña cantidad. Aquí viene el sistema que comentaba de evitar la generación de resistencias en patógenos. El componente más activo, más importante es el cinamaldehído, pero existen otros que también hacen algo. Entonces, si la bacteria llega a desarrollar una resistencia frente al cinamaldehído, existen todos esos otros componentes que hacen algo. Por eso nosotros hemos decidido también realizar una combinación de moléculas y no decantarnos por una única molécula, para evitar precisamente los problemas derivados de que no haya esta variabilidad de moléculas, ¿no? ¿Y por qué caracterizados? Muy bien, pues aquí este tema es quizás el más claro, el por qué es necesario, porque es muy evidente que la canela normalmente lo más rico es el cinamaldehído en un porcentaje, pero en función de dónde cultives una planta aromática, en función de la climatología, de la fecha de siembra, de recolección, etcétera, 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 el perfil de aceites molecular de los aceites esenciales varía muchísimo. De hecho, hay casos
de plantas de la misma variedad, extraído el aceite esencial de la misma parte de la planta, porque no es lo mismo extraerlo de la hoja que del tallo, etc. Y hay casos en los que se ha intentado hacer todo exactamente igual y el cultivo de la India y el cultivo de, no me acuerdo ahora del país del ejemplo que tengo en la cabeza, uno era India y el otro era Turquía creo que era. El perfil molecular es totalmente diferente. Bueno, al ser dos ubicaciones distintas, pues tienes un suelo diferente, unas condiciones ambientales diferentes, pero es la misma variedad de planta, el extracto obtenido o el aceite esencial obtenido del mismo material vegetal, ¿no? De la misma parte de la planta y sin embargo tenemos una variación total, pero total estoy hablando a que el principal componente en el caso de Turquía es un 29% de PCMN, creo, y en el caso de la India era un 48% de otra molécula que ni aparecía entre los principales componentes en Turquía, es decir, que brutal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no podemos esperar la misma respuesta de ese aceite esencial frente a un patógeno. No podemos, uno puede atacar muy bien la salmonela o la Escherichia coli o Klebsiella o el que sea, pero el otro a lo mejor no le hace nada o no le hace o no la mata al mismo nivel. Entonces, a nosotros nos interesa que nuestro producto aplicado a una determinada dosis siempre tenga el mismo resultado. No exista una variabilidad. Y de aquí viene la importancia de caracterizar los aceites esenciales. Trabajamos en un tamaño de partícula muy pequeño. Esto surgió por dos motivos. El primer motivo fue el tema de utilizarlos en acuicultura. Al final, por poner un ejemplo, si trabajamos en la producción de camarones, una poslarva de 1 gramo que consume el 12% de su peso vivo en alimento al día, tenemos un consumo de 0,12 gramos de alimento. En 0,12 gramos de alimento tenemos que cubrir todas las necesidades del camarón, desde las proteicas, minerales, etcétera, hasta los aceites esenciales que queremos incluir. Entonces, claro, necesitamos trabajar en una escala de trabajo muy pequeña. Por otro lado, y derivado de desarrollar esta tecnología también para acuicultura, vimos que la homogeneización en el alimento balanceado es muchísimo mejor con estas partículas más pequeñas. Y además es que realizando las pruebas en porcinos y avicultura, vimos que los resultados eran también mejores con las partículas más pequeñas. Entonces, no hubo duda sobre tener versión grande y versión pequeña. Nos decantamos por esta versión pequeña, que es la más eficiente. Y comentaba que los aceites esenciales hace falta protegerlos. Nuestro gran poder desde Igusol es sobre todo la protección que tenemos en los aceites esenciales. Nosotros hemos trabajado mucho la combinación desde la parte de investigación. El primer paso fue encargar estudios de concentraciones mínimas inhibitorias, probando distintas combinaciones, y de todas aquellas combinaciones pues se seleccionaron las más potentes, las que tenían la mejor respuesta en cuanto a estos estudios de inhibición del crecimiento bacteriano. Y posteriormente se realizaron las pruebas in vivo, en los animales, porque muchas veces una cosa es lo que ocurre in vitro en la placa y luego en el animal pues te puedes llevar sorpresas. Entonces se realiza la validación en los animales y es cuando ya elegimos una combinación específica para lanzar. Esta combinación específica es protegida de dos maneras. Por fuera lleva una capa lipídica. ¿Esto qué hace? Esto hace que los aceites esenciales no se liberen hasta que la capa lipídica se rompe. Para romper la capa lipídica necesitas de la acción de las lipasas. Las lipasas se segregan al comienzo del intestino, en el duodeno. Entonces, lo que están permitiendo es que los aceites esenciales no sean susceptibles tanto de perderse por volatilización como de degradarse por estar en contacto con otros componentes o factores ambientales, y que únicamente se liberen en el punto donde tiene interés su acción, que es a lo largo del intestino. Y la segunda protección que tenemos es un núcleo mineral.
Los aceites esenciales de por sí son líquidos, los tenemos embebidos en este núcleo mineral que lo que hace es conferir resistencia mecánica mecánica y temperaturas, etcétera, etcétera, a los aceites esenciales. Esto nos permite poder utilizarlos en la fabricación de alimentos balanceados en procesos de granulación, peletización o extrusión. De hecho, las pruebas en extrusión tenemos los porcentajes de recuperación del aceite esencial por encima del 92%. Entonces pues hemos visto que es una protección muy, muy buena y muy eficiente. Y la extrusión es un proceso complicado. En la extrusión estamos a 125 grados y entonces si aguanta esa temperatura durante varios minutos es que realmente tenemos una protección muy buena. Entonces paso a comentar algunas de las experiencias en animales in vivo, en condiciones, bueno, algún estudio es condición de laboratorio, pero la mayoría son condiciones de granja comercial. Este primero sí que es condición de laboratorio. Este primero es un estudio en camarones realizado en Tailandia, en la Universidad de Bangkok. Aquí lo que se realizó fue una comparación de un pienso control estándar, 2 dosis diferentes de Emerald, de nuestros aceites esenciales protegidos, y un último grupo con el antibiótico que se venía utilizando allí. Y se inoculó vibrio a los camarones para que padeciesen vibriosis y poder medir directamente en condiciones de animales in vivo el efecto del producto frente a esta patología. ¿Cuáles son los resultados que vimos? Bueno, lo primero que vemos es que existe una estimulación del sistema inmune. Ya lo adelantábamos antes, ¿no? que los aceites esenciales ayudan a estimular el sistema inmune, y aquí ya lo podemos ver incluso con números. Vemos no solo que mejoran el sistema inmune, que existe una inmunoestimulación, sino que también existe algo en el grupo control, no tanto como en los grupos con aceites esenciales. De hecho, en el segundo mes la del grupo control no es significativa. Lo que sí que es más llamativo o más sorprendente es que el antibiótico es significativamente, la inmunoestimulación es peor, está deprimida o no está estimulada directamente, digamos. Entonces, en la segunda tabla vemos la presencia de patógenos tanto en el hepatopáncreas como en el medio de cultivo. En el medio de cultivo no hay diferencias, eso quiere decir que la inoculación fue buena. Y en el hepatopáncreas vemos que es significativamente inferior tanto en el grupo de dosis alta de Emerald como en el grupo del antibiótico. Bueno, pues el antibiótico se utilizaba para matar a este patógeno, pues está siendo efectivo como es de esperar, hasta que este patógeno desarrolle la resistencia y entonces ya no haga nada. Y los resultados son similares tanto en el primer mes como en el segundo. Sí que cabe destacar que en el segundo mes incluso la dosis baja de Emerald es significativamente igual de eficiente, y en valores de supervivencia igual, tenemos una significancia en favor al antibiótico y a los aceites esenciales frente al grupo control. Entonces, esto está muy bien en el laboratorio porque el único patógeno que teníamos era vibrio. Ahora asumamos la situación de una granja comercial en la que la cantidad de patógenos que hay son variados, son muchos. ¿Qué ocurre con el antibiótico? No estamos inmunoestimulando al animal y hay patógenos para los que este determinado antibiótico no va a ser efectivo. Ya sin hablar de resistencias, directamente los antibióticos tienen una serie de patógenos que son capaces de eliminar y otros no. Entonces, en un medio real, en una situación comercial, va a haber patógenos de todo tipo. En esta situación el sistema inmune digamos que está más pobre, está menos capacitado para sobreponerse a los patógenos, y va a haber patógenos que no pueda combatir.
Y entonces, eso es lo que vemos en este estudio. Este estudio es una réplica del anterior, pero en situaciones de granja, en situación comercial. Entonces, a ver, lo primero que vemos, peso vivo de los animales. Resulta que con los aceites esenciales han crecido más que con el antibiótico. Resulta que la ganancia media diaria es superior. Bueno, esto era esperable, ¿no? Si han crecido más, porque van creciendo más rápido. La tasa de conversión de alimento es mejor con los aceites esenciales. De hecho, la situación con el antibiótico es similar a la situación control. Y en la supervivencia sí que vemos que el antibiótico tiene un efecto mejor que la situación control, pero no es tan bueno ni siquiera como el que muestran los aceites esenciales. Es decir, que la hipótesis de pasar del laboratorio a una situación comercial se da. Claro, en esta situación comercial no tenemos un control exacto de qué patógenos había, cuál le ha podido influir más o menos. Pero hemos visto que la hipótesis tal cual, el antibiótico incluso ha salido bien parado porque la supervivencia es buena y significativamente superior a algún grupo control, pero debido a que no combate todas las situaciones ni combate ni ayuda a combatir otras situaciones, aparte del barrido de flora positiva que haya podido tener el intestino del animal, etcétera, etcétera, pues las condiciones productivas de crecimiento de los animales no son tan buenas como con los aceites esenciales, en nuestro caso con Emerald. Este segundo estudio es un estudio que se realizó en la Universidad Cayetano Heredia en el Perú, y este se realizó con tilapia. Aquí lo que me gustaría resaltar es simplemente un estudio de una situación control frente a un tratamiento con Emerald como preventivo o promotor del crecimiento no antibiótico. Y lo que vemos es que los animales crecen más rápido. En acuicultura, en el tema de peces, es importante tanto llegar a un peso como a una talla de venta. Entonces, por eso medimos, además del peso, la longitud del animal. Vemos que existe una significancia en cuanto al crecimiento de los animales. Además, en la curva de crecimiento se ve muy claro que van mejor y que cada vez la diferencia entre el grupo control y los grupos tratados con Emerald es mayor. Y en el caso de la talla, pues vemos lo mismo. Y de forma significativa a partir de los 30 días de ensayo. Además, cuando medimos otros aspectos como el número de células calciformes, también existe una significancia a favor del grupo con Emerald. Cuando medimos la longitud de los pliegues, existe una significancia, además desde muy pronto, desde los 15 días ya de tratamiento, y cuando vemos la curva, pues es muy claro el efecto que está teniendo Emerald sobre la longitud de los bilis. Y cuando medimos el ancho de los pliegues, pues ocurre más de lo mismo. Existe visualmente una diferencia muy clara y estadísticamente o numéricamente pues también existe significancia a buen nivel. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, supongo que están todos ya saturados de escuchar sobre salud intestinal y la importancia de la integridad de los bilis. Cuanto más largos mejor, las criptas menos profundas, etcétera, etcétera. Así que no vamos a entrar ya en esos detalles. Una conclusión muy rápida que se liga con el tema de las tasas de conversión alimenticia es que tenemos mayores superficies de absorción del alimento y en mejor condiciones, pues evidentemente el animal absorbe más alimento y si absorbe más alimento, pues tiene mejor tasa de conversión. Una dieta en vacuno lechero. Aquí probamos 2 dosis de Emerald. Este estudio es costarricense. Y vemos que en producción de leche, a pesar de que en determinados días se pueda encontrar numéricamente alguna diferencia, pero en general no se ven grandes, no obtenemos conclusiones en cuanto a la producción de leche o de sólidos totales en la leche.
Donde sí que encontramos diferencias significativas y muy importantes numéricamente es en el número de células somáticas. Esto vendría a ser la calidad de leche. Calidad de leche y prevención de procesos patológicos como sería la mastitis o incluso ayudar a recuperarse animales de una mastitis. Estos son controles semanales. Bueno, ha habido alguna semana que no había grandes diferencias, pero ha habido otras semanas que han aparecido valores muy disparados. El nivel de los valores es alto en estos casos, es probablemente entre el muestreo había vacas mamíticas y la conclusión que extraemos es que los aceites esenciales eso, nos mantienen la calidad de leche en un buen nivel y nos están previniendo de procesos patológicos de mamitis o, bueno, no sé si en México dicen mamitis o mastitis, lo mismo es. En porcino he cogido aquí dos estudios. El primero muestra un crecimiento superior en el grupo de cerditos con Emerald. La diferencia en el consumo no es muy alta y una tasa de conversión importante de 0,2 puntos mejor y la mortalidad menos de la mitad en el grupo con aceites esenciales. Y en este caso el grupo control llevaba probióticos, es decir, que no era un control sin nada. Un segundo estudio viene derivado de un primer estudio, igual que el anterior que he presentado. Los resultados son muy similares, no los he puesto aquí, pero vamos, son muy similares a estos primeros y los animales se siguen tratando posteriormente hasta llegar a los 25-26 kilos de peso vivo. Que vemos que el animal continúa creciendo mejor y que la tasa de conversión de alimento es mucho mejor y la mortalidad sigue siendo menos de la mitad que en los grupos control. Es decir, que en las transiciones en porcino nos está dando unos resultados muy buenos, tanto en aplicaciones más cortas de pre-starter como en aplicaciones de transiciones enteras. Ahora me salen los números. Aquí marcaba esta diferencia de 12,70 a 13,20. No es que el estudio haya empezado así, sino que había empezado en el pre-starter y en el momento de entrar en la dieta starter ya traían medio kilo más los cerditos con Emerald. Gallinas más de lo mismo. Al final todo es una repetición. El animal está mejor, estamos controlando mejor los procesos patológicos, pues los animales convierten mejor el alimento y se mueren menos. Lo vemos en la mortalidad, pues 0,5 puntos menos. En el caso de gallinas hemos visto un aumento en el peso del huevo y en la conversión del alimento. Un segundo estudio en el que se compararon dos pabellones con Emerald y un tercero en control. Siempre hablamos de pabellones en condiciones comparables, misma edad de las gallinas, misma genética, etc. Y en este caso es muy destacable la mortalidad. En el pabellón control la mortalidad es más del doble que en los pabellones Emerald y si comparamos con la media Emerald, que sería la media de los dos pabellones con Emerald, lo mismo. Esta última columna es el estándar de la línea genética. Vemos que con Emerald estamos siempre por debajo del estándar de la genética y que el control, pues bueno, más o menos ha ido siguiendo la genética. Quizás estas últimas semanas, las 2-3 últimas semanas se ha ido un poco de madre, pero en general es una situación análoga a las condiciones comerciales y con Emerald nos hemos mantenido en unos valores de supervivencia de las gallinas muy, muy buenos. Para acabar, una prueba en pollitos, más de lo mismo. Los animales están mejor, controlan mejor los procesos patológicos, pues los animales crecen más. El consumo es muy similar y cuando los consumos son similares y crecen más, pues las tasas de conversión alimenticia son mucho mejores. En este caso es otro estudio con pollos en el que he querido poner los valores económicos que al final son los que cuentan, ¿no? En este caso la ganancia por pollo es un 16% mejor, pero si nos vamos incluso al margen estamos casi en un 30% superior. Y eso es todo, muchas gracias.
os dejo con Tania, que es toda una experta en el tema también de resistencias antimicrobianas, aunque hoy nos va a hablar más de bioquímica, ¿no? Hasta pronto. Un poco. Muchas gracias, Juanmi. Bueno, vamos a pasar a la ponencia de Tania y si gustan, vamos generando las preguntas y al final las respondemos con muchísimo gusto. Los dejo con Tania. Muchas gracias. Hola, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Sí la ven o no la ven? No, todavía no. 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 A ver. Dame un segundín. Ya se ve, Tania. Ok, ¿ahora sí? Ya está. Ahora sí la ven, ¿verdad? Sí. Sí. Perdón. Listo. Bueno, yo les voy a hablar un poquito dando como un poco de justificación o de ver cómo es que los aceites esenciales tienen el efecto de estimular el sistema inmune. Entonces, por eso decía Juanmi que es un poquito es un poquito de todo, ¿no? Creo yo. Bueno, pues primero les voy a platicar un poquito, ¿no? Una introducción muy breve sobre lo que es el sistema inmune. Pues es básicamente una red de defensa en la que el organismo va a proteger de sustancias extrañas, denominadas antígenos, y puede identificar miles de sustancias diferentes y actuar de diferente manera. Como ya les platicó Juanmi, hay algunos nutrientes que tienen el potencial de modular el sistema inmune. Una puede ser mediante la modificación o la estimulación del microbioma intestinal y la otra es mediante la modulación de la expresión genética de la respuesta inmune. Pero hablando muy superficialmente, pues, ¿cuáles van a ser estas barreras, ¿no? En las que el sistema inmune nos va a ayudar? La primera, pues, van a ser las barreras físicas, la boca, los jugos gástricos, intestino, las mucosas. Sin embargo, no todas las bacterias son eliminadas y algunas llegan a ingresar, ¿no? al sistema. Entonces, aquí entra la inmunidad innata. Esta va a incluir la activación y el reclutamiento de macrófagos, que va a producir una fagocitosis o una destrucción del patógeno. Esta va a ser mediada por neutrófilos, macrófagos, células dendríticas o células NK. Se va a caracterizar porque va a ser de una respuesta rápida y principalmente es para estructuras comunes, microbianas comunes. Sin embargo, esta puede llegar a ser exagerada y genera problemas hablando de salud del animal. Y algo también muy importante es que no va a generar memoria. De igual manera, no todos los patógenos van a lograr morir en esta primera línea de defensa y va a entrar la inmunidad innata. Con ella va a iniciar con la presentación del antígeno, el cual va a ser identificado ya sea por los linfocitos T o por los linfocitos B. Va a generar una respuesta lenta que puede tardar de días a semanas. Esta sí va a ser contra antígenos específicos. Es muy raro que sea una respuesta exagerada, va a ser muy específica. Y lo más importante, pues, es que va a generar memoria. Bueno, entonces, hablando ya sobre el intestino como apoyo para el sistema inmunológico, ¿no? O el sistema inmunológico intestinal. El intestino forma parte de un sistema complejo que se llama tejido linfoide asociado a mucosas. Va a ser una pieza clave para el sistema inmunitario. Es la parte más externa y compleja del sistema inmune y va a estar integrada por diversos mecanismos de defensa, las enzimas, el epitelio, la flora intestinal y el tejido linfoide asociado al intestino. ¿Cómo está o cuál es la función principal de este tejido linfoide? Bueno, pues es la barrera más efectiva que tiene el sistema inmunológico intestinal y el sistema inmunológico en general, ¿no? Va a ser la mayor masa de tejido linfoide del organismo y va a comprender
arriba del 70% del sistema inmune del animal. Y esta va a estar implicada en sistemas de respuesta inmune innata y adquirida. Bueno, para entender un poquito de cómo se desarrolla y cómo se regula la respuesta inmune del intestino o de esta mucosa, pues hay que entender un poquito cómo funciona, ¿no? Y cuáles son las estructuras principales. Primero, algo importante es que va a estar dividido en dos compartimientos. Uno que va a ser el galo organizado. Este va a ser un sitio inductor. Déjenme prender mi puntero. Ok. Si lo alcanzan a ver, no. Puntero, ok. Bueno, primero tenemos el galo organizado, que va a ser un sitio inductor de la respuesta inmune. Va a estar compuesto por las placas de Peyer y por linfonodos mesentéricos. En la placa de Peyer vamos a encontrar la célula M. Esta es una célula que reconoce los antígenos. Una cúpula subepitelial. Un espacio intrafolicular. Y finalmente folículos. Y la otra parte del sistema GALT es el GALT difuso. Este va a ser un sitio efector. Y va a estar compuesto por los linfocitos intraepiteliales y por la lámina propia. Todo el tejido linfoide va a estar separado del lumen intestinal por los folículos epiteliales, por la célula M y por los epitelios, los linfonodos intraepiteliales. Bueno, ¿cómo se va a generar la respuesta inmune en este nivel? Primero, el antígeno va a ser reconocido y va a ser fagocitado por las células M, las cuales van a presentar al antígeno a las células dendríticas, van a migrar hasta los linfonodos mesentéricos y por otro lado también puede haber un reconocimiento de antígenos de parte del sistema difuso, puede ser mediante 3 métodos, mediante los linfocitos CD4, mediante las células dendríticas o la entrada directa del antígeno. Una vez que entran estos antígenos, por la parte del sistema difuso, se van a enviar a los linfonodos mesentéricos en donde van a madurar al tipo de célula de defensa que se requiera o que se genere, dependiendo del patógeno, y posteriormente van a ser liberados hacia la sangre. Y también en el caso cuando entra el antígeno directamente hacia la lámina propia, van a migrar hacia los linfonodos periféricos y posteriormente van a ser diseminados hacia el sistema general. Aquí un poquito más específico de cómo va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? En las placas de Peyer van a ser reconocidos los organismos invasores, ya sea mediante... Pueden ser lipopolisacáridos, pueden ser patrones moleculares que liberan los microorganismos. Estos van a atravesar las células epiteliales y los macrófagos, que son la primera línea de defensa o la defensa innata, van a liberar citocinas proinflamatorias. Esto va a generar que la célula dendrítica reconozca al patógeno y estas mismas citocinas van a hacer que madure la célula dendrítica todavía en la placa de Peyer. Al migrar hacia el linfonodo mesentérico, como les comenté, primero inicia el reconocimiento en las placas de Peyer y finalmente van a migrar hacia los linfonodos mesentéricos. Aquí va a haber una liberación de una interleucina 12, que es una citocina proinflamatoria y va a generar la diferenciación entre una inmunidad celular o una inmunidad humoral, ya sea dependiendo del tipo de patógeno que se tenga. Si generamos una inmunidad celular, vamos a generar una inmunidad o un sistema de respuesta local y una inmunidad sistémica.
Y a diferencia, si generamos una inmunidad humoral, vamos a empezar a tener la generación o la maduración de los anticuerpos. Entonces, a manera un poco más resumida, una vez que los aceites esenciales son detectados por las células M, en este caso son los que van a detectar, van a estimular la liberación de macrófagos. Estos macrófagos van a provocar un desarrollo celular en la lámina propia y van a migrar hacia la mucosa intestinal y también hacia el sistema circulatorio. Posteriormente, la misma célula, lámina propia, las células se van a producir y va a haber producción de anticuerpos. También pueden ser liberados tanto al lumen intestinal o al sistema circulatorio. Estos metabolitos van a generar el desarrollo de bacterias benéficas y esta misma activación va a hacer que se reduzcan los efectos negativos de las bacterias patógenas. Bueno, se sabe que una manera en la que los aceites esenciales van a regular la expresión o la respuesta inmune va a ser mediante la regulación de la expresión de mediadores o enzimas proinflamatorias. Una de ellas puede ser el factor nuclear kappa o el mitógeno que va a activar las proteinquinasas. ¿Qué pasa? Cuando hay una infección o cuando hay una toxina o algún lipopolisacárido, se va a reconocer por los sistemas más conocidos son los receptores tipo TOL, o el más estudiado, más allá que más conocido es el más estudiado, son estos receptores, son receptores de lipopolisacáridos o de toxinas, de patrones moleculares. Al ser reconocidos, se va a liberar una enzima. Esta enzima va a provocar dos cosas. Por un lado, que se active este modulador para la liberación de un inhibidor del factor nuclear. En condiciones normales, estos están ligados. Al tener el contacto y la estimulación, este se va a separar y después va a ser degradado, se va a unir ya intracelularmente a una fracción específica del ADN. Por otro lado, la misma estimulación de la enzima va a generar que los mitógenos activados entren a la célula y ambos van a provocar una estimulación de liberación de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Causando ya sea la inflamación o la activación del eje hipotálamo, hipófisis adrenales, generando un inicio de la inflamación, pero sin embargo esto no está muy regulado. Entonces, ¿qué puede pasar? Generar una inflamación crónica y puede llegar a producir problemas citotóxicos, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer los aceites esenciales? Pues básicamente van a regular estos patrones inflamatorios o de regulación. ¿Y qué vamos a obtener al tener esa regulación? Pues obviamente vamos a regular la infiltración de las células inflamatorias, las proinflamatorias, es muy importante mencionarlo. Va a disminuir la expresión de las citoquinas proinflamatorias, va a mejorar la respuesta inmune celular y humoral y de esta manera va a aumentar la concentración de inmunoglobulinas, ¿no? Bueno, de manera muy general, ¿qué es lo que va a pasar? Va a limitar la entrada de los patógenos por un lado. Por otro lado, al estimular el sistema inmune va a generar que los macrófagos eliminen a los patógenos con mayor eficiencia. Y por otro lado, va a generar de un desequilibrio que usualmente se crea cuando existe la invasión o la infección, va a generar que haya un equilibrio entre los factores proinflamatorios y entre los factores antiinflamatorios para que se lleve una respuesta inmune acertada. Bueno, y ya platicando un poquito, revisando un poco la bibliografía,
me centré en evaluar, ¿no? Y qué se había encontrado en relación a los efectos de los aceites esenciales, ¿no? Hay muchísima bibliografía, pero dentro de lo que a mí se me hizo más interesante, pues hablando de aves, nos va a ayudar a aumentar las citoquinas que tienen la actividad fagocítica y van a disminuir las proinflamatorias. Va a mejorar los sistemas fagocíticos, por lo mismo de que aumenta el contenido, va a mejorar la respuesta humoral y celular, y por lo tanto se va a mejorar un índice de crecimiento. Hablando de acuacultura, también tiene efectos positivos, suprimiendo la inflamación, gracias a que inhibe la liberación de una enzima de la elastasa por los neutrófilos. Va a estimular la respuesta innata humoral y celular, y va a aumentar la actividad de lisosomas y la actividad fagocítica. En cerdos ha mostrado un incremento de inmunoglobulinas y metabolitos inmunitarios. También ayuda a mejorar la transformación linfocítica, aumenta inmunoglobulinas. En rumiantes tiene un efecto antioxidante, va a disminuir disminuye la concentración de leucocitos. Esto puede deberse a un efecto antimicrobiano, es decir, ante una presencia de una infección se logra eliminar el patógeno sin generar una infección tan grave. Y por lo tanto se va a promover las variables productivas, la ganancia diaria de peso y mejora también la palatabilidad del alimento. Hablando del cinamaldehído, en cerdos se encuentra que suprime vías transcripcionales, como la imagen que les mostré, genera cambios en la mucosa, estimulando la función y la respuesta inmune, y va a disminuir los mediadores proinflamatorios, y va a regular de manera más eficiente en el hospedador la manera en la que se maneja o se controla la infección entérica. También va a haber una estimulación de la inmunidad adquirida. En aves, igual, estimula inmunidad, disminuye los efectos disminuye los efectos causados por la infección de Eimeria en aves, mejora la proliferación de linfocitos y aumenta el contenido de citoquinas antiinflamatorias. Hablando del cinamaldehído, en específico, nos ayuda a mejorar la producción de leche, ayuda a disminuir las emisiones de metano y aumenta la producción de anticuerpos. Hablando de peces y camarones, va a estimular la inmunidad innata, va a regular hacia arriba la estimulación de los genes liberadores de citoquinas antiinflamatorias en órganos linfoides mediante la diferenciación de los linfocitos T. Ayuda a mejorar la respuesta inmunhumoral y celular en el camarón. Y también se ha visto que regula la liberación de los mediadores inflamatorios que ya les comenté. Y el carbacrol en aves ayuda a mejorar la expresión génica de los inmunomoduladores relacionados con la presentación del antígeno, mejorando la respuesta inmune humoral y disminuyendo el resultado de una enfermedad inflamatoria. Mejora o disminuye los efectos del estrés mediante la supresión de las vías de señalización de citoquinas proinflamatorias. Va a reducir o va a inhibir en algunos casos las enfermedades virales. Y se ha observado que existe un incremento lineal entre la suplementación con carbacrol en específico y el resultado o la estimulación de la respuesta primaria y secundaria. También va a haber un aumento de inmunoglobulinas. Hablando del carbacrol en acuacultura, nos ayuda a mejorar el crecimiento, aumenta la respuesta inmune, ayuda en el control de infecciones fúngicas, aumenta la producción sérica de óxido nítrico, lo que va a generar un aumento en la regulación o en la producción de citoquinas antiinflamatorias, y mejora la respuesta final de los macrófagos contra los microorganismos.
Por lo tanto, mejora la capacidad fagocitaria también, ¿no? En cerdos promueve los efectos antiinflamatorios, mejora la integridad del intestino. En rumiantes aumenta el conteo de anticuerpos, ayuda a modular los genes que están relacionados con la presencia o la respuesta inmune y la respuesta inflamatoria. Y esta es una prueba que se hizo en ratones de laboratorio. Fueron unas pruebas más específicas. Aquí lograron evaluar que modula la expresión de las citoquinas, disminuye las citoquinas proinflamatorias que estimulan la inflamación y aumenta las antiinflamatorias. Inhibe la agregación plaquetaria y también se ha demostrado que tiene un efecto hepatoprotector. Bueno, pues con estos resultados que al final creo que todos es lo mismo, ¿no? Todos nos, de una u de otra manera, estimulan o mejoran el funcionamiento del sistema inmune, principalmente en la respuesta inflamatoria. Entonces nos va a generar, nos va a lograr mejorar la salud y es un potencial aditivo fitogenético. Una gran ventaja es que es una alternativa natural. Puede hacer que nosotros disminuyamos el uso de antibióticos. Nos ayuda a modular las citoquinas proinflamatorias. Y como ya les comenté, ¿no? Son una alternativa para el uso de antibióticos, tanto de tratamiento como promotores o preventivos en animales de producción. Bueno, pues por mi parte, eso es todo lo que les quería platicar. No sé si tengan alguna duda. Creo que en el chat, por ahí en el chat vi una duda Sí, que era si relacionada a eso. Tania, si quieres vamos, nos vamos por orden como fueron las preguntas, tanto para mí como contigo. Entonces, si quieres que quita tu pantalla, y si quieren empezamos con las preguntas como tal. Una pregunta que nos hicieron, la primera, Erika Imelda, al ser inhibidores de ciclooxigenasa 2, ¿cómo se regula la acción antimicrobiótica, ya que al estar reducida e inhibida la secreción de PG12? No sé, Mira, más allá, no la inhibe por completo, únicamente hace que se regule, es decir, al regularla evita que las citoquinas proinflamatorias aumenten y puedan llegar a generar daños citotóxicos. Yo creo que aquí hay una buena comparación en cuanto a lo que vienen a ser los antiinflamatorios no esteroideos, porque al final los inhibidores de COX-2 son una alternativa que se está encontrando que no daña el sistema gastrointestinal. ¿Y qué ocurre con la aspirina, por ejemplo? La aspirina nos inhibe el COX-2 y no tenemos problemas de trombosis. ¿Por qué? Porque el COX-1 también está produciéndonos PGI2 y en los estudios la total inhibición en la síntesis de PGI2 se da cuando las dosis de aspirina están por las nubes, es decir, son situaciones ya muy tóxicas. Una cosa es la inhibición y otra cosa es la inhibición, es decir, la proliferación de COX-2, y otra cosa diferente es que el COX-2 que hay deje de sintetizar PGI2. Entonces ahí está el secreto, digamos, o la razón tomada sobre todo de estos estudios con aspirina, en comparación con aspirina. Bueno, la segunda pregunta es Rodrigo, dice, la protección usada en su producto, la cual ayuda a soportar las altas temperaturas y pérdidas, ¿no se corre el riesgo de perderlo por excreción en los animales? No, porque como comentábamos, existe la capa exterior lipídica que en los animales, la entrada en el duodeno, la liberación de lipasas es inmediata, es como cuando haces una valoración en química. Entonces la presencia de las lipasas empieza a romperlo. Además es una capa fina, es decir, muchas veces habréis visto en productos que son pelotas de grasa, esto no, esto el núcleo es mineral, la capa exterior es muy fina
y al entrar en duodeno esto empieza a romperse rápidamente y el aceite esencial a liberar. Ok. La siguiente pregunta es, dice, Emerald, ¿qué ventajas competitivas tiene sobre los otros productos que se ofrecen en el mercado? La mejor ventaja que tenemos es la protección que tenemos. Porque, bueno, la combinación nuestra también es muy buena. Vamos a asumir que las de los demás no son malas. En cuanto a que nuestra combinación es muy buena. En cuanto a que es una combinación frente a productos que no son combinaciones. Y esto es importante, mencionábamos antes por el tema de las resistencias, pero también porque determinados aceites esenciales son muy buenos frente a determinados patógenos, por ejemplo, Carbacrol, Salmonella. Pero si utilizamos distintos principios activos potentes, por ejemplo, una Carbacrol más otros, nos permite abarcar una cantidad de patógenos mucho más amplia de manera eficiente que centrándonos solo en uno. Entonces, la combinación es ya, que hemos estudiado un montón durante estos años, es un factor muy potente. Pero como comentaba, el más potente que tenemos es la protección. Es el único aceite esencial que no se libera hasta que llega al intestino y que aguanta procesos de granulación y extrusión. Muy bien. Angélica Ortiz nos pregunta, ¿cuál es la concentración de Emerald? 30%. Bueno, supongo que habla de los aceites esenciales en Emerald, ¿no? 30%. Yo creo que sí. No sé si se responde tu pregunta, Angélica. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, Brenda Obregón, ¿cuáles son los aceites esenciales que contiene Emerald? Esta gran parte de nuestro secreto. Nosotros trabajamos principalmente con Carbacrol y cinamaldehído, por eso es los que más menciono en el ejemplo. Y luego tenemos otros dos en concentraciones ya menores. Ok. La siguiente pregunta es, Alberto Chávez, ¿de qué depende que se estimule una respuesta TH1 o TH2 en el intestino? Principalmente de las citoquinas que sean liberadas o de la estimulación que genera este patógeno. En el caso de TH1 va a ser principalmente para microorganismos intracelulares y en el caso de TH2 para microorganismos extracelulares como los parásitos intestinales. Okay. Luego, la siguiente pregunta es, mencionaste que que es el cinamaldehído, reduce la producción de IL-10 en INF-gamma. Se supone que la producción de interferón promueve el bloqueo de la replicación viral. Por lo tanto, el cinamaldehído no tiene efecto protector para enfermedades virales. No. Les comenté que el cinamaldehído, parte de su ayuda a inmunidad va a ser el aumento de la producción de interleucinas antiinflamatorias. IL-10 es una interleucina antiinflamatoria y no va a disminuir la producción del interferón. Lo va a modular, el interferón sí es proinflamatorio. No lo va a disminuir, lo va a modular únicamente para evitar que se genere una inflamación crónica o factores citotóxicos. Si me permitís aquí un comentario. Cuando se han hecho estudios con ratones crecidos en ambientes totalmente estériles, sin microbiota en el intestino, se han comparado frente a ratones crecidos en laboratorio normal y frente a ratones de campo, y el mismo ratón genéticamente idéntico, el de campo es resistente a virus que los otros no. ¿Por qué es esto? Esto es por la diversidad de la microbiota intestinal. Entonces,
el hecho de tener un producto que te está ayudando a fomentar toda la microbiota buena, positiva, indirectamente te está ayudando también, no digo que sea una solución frente a virus, que no estamos centrados en arreglar problemas víricos, pero los estudios nos están mostrando que es una herramienta de los animales para resistir procesos víricos, es tener toda esta riqueza en la microbiota. Y evidentemente productos que ayuden a ello, pues algo nos van a ayudar o nos van a aportar. Ok. La siguiente pregunta es de Mauro Castañeda. Espero que sus respuestas estén siendo, sus preguntas estén siendo las que ustedes requieren. Sin embargo, cualquier duda complementaria que requieran, ahí les acabo de poner el correo electrónico y nos las pueden hacer directamente, por favor, y tratamos de complementar las respuestas que requieran. Entonces, la siguiente pregunta es de Mauro Castañeda. Dice, ¿los aceites esenciales son competitivos en precio frente a los antibióticos? Por supuesto. Perdón. Yo creo que sí, simplemente con el evitar o el bajar los problemas tanto gastrointestinales como de salud, creo que con eso ya se paga. ¿Por qué? Porque al un animal enfermo no solamente gastas en antibióticos, también gastas o dejas de ganar en producción, porque también se va a ver afectado. Juanmi, si quieres. No, totalmente de acuerdo. Yo aquí mostré solamente un caso de retorno de inversión o de balance coste-beneficio, pero se repite siempre la misma dinámica. Estamos en 3-1, en un 4-1. Existe un beneficio económico que ya los hace interesante, como comentaba Tania. Muy bien. Víctor Hugo pregunta, al momento de incluirlos en dietas balanceadas de bovinos, ¿por qué tipo de ingredientes se sustituyen? ¿Ingredientes energéticos, proteicos o de qué tipo? En realidad por ninguno, porque la dosis recomendada para rumiantes va de 200 a 400 gramos por mucho. Entonces, no la sustituyes por ninguno. Puedes bajarle al ingrediente más caro, pero sustituir a ninguno por la dosis tan baja. Son de 200 a 400 gramos por tonelada de alimento. Ok. Yo creo que aquí, porque esta pregunta ha llegado más veces, y yo creo que es el hecho de que se llamen aceites esenciales hace que se confunda con el tema de aceites y aporte energético. Y nada que ver. De hecho, una cosa que me gusta muchas veces comentar es que ni son aceites ni son esenciales. Al final se les llama aceites porque en el proceso de obtención en el alambique quedan flotando por encima del agua y son de un color pues, similar al aceite. Y de ahí se obtuvo la palabra, se les denominó aceites. Y esenciales, por el tema del aroma, pues esto viene de que se decía que era el alma de la planta, el alma, la esencia de la planta, y de ahí quedó aceite esencial. Pero en términos bioquímicos, ni son aceites ni son esenciales. Muy bien. La siguiente pregunta es de Lorenzo Escamilla. ¿Este producto es redituable a comparación de los usados tradicionalmente? Yo creo que se refiere a Emerald directamente. No sé si es correcto, Lorenzo. ¿Qué quiere decir redituable? Que si son rentables, que si realmente se justifica su uso contra otros productos. O sea, las diferencias como tales, ¿no? Bueno, es lo que comentaba Tania hace un momento, que ya solo con la prevención en los procesos patológicos digestivos ya te salen a cuenta, ya te salen rentables. Y además sumamos todos los otros beneficios que nos dan y que mejoran las tasas de conversión alimenticia, etcétera, pues son muy rentables. Bueno, la siguiente pregunta es de Luz María Carmona.
Hola, buenas tardes. ¿Elaboran productos para pequeñas especies? Si quieren, esta se la respondo yo como tal. Sí, sí como tal. Nosotros tenemos, bueno, Igusol, dentro de los procesos, los aceites esenciales, como los otros productos que manejamos, los protectores hepáticos metabólicos que tienen, son productos que se pueden utilizar en todas las especies. Esa es una de las ventajas de este tipo de productos, que realmente se pueden utilizar tanto en pequeñas especies como en caballos y en otras especies. Hay productos que sí son muy específicamente que se tienen que controlar en el caso de gatos, por ejemplo, ¿no? No puedes utilizar canela y algunos otros procesos, pero en realidad, en general, en lo que son mascotas, sí, sí se puede, ¿no? No sé si quieras complementar la pregunta, Juanmi. Sí, totalmente de acuerdo. Con la excepción de los gatos, el resto de especies es aplicable. Bueno, la siguiente pregunta, bueno, aquí les voy a contestar la que pregunta directamente, a ver, permítanme un tantito. Erika Jordán pregunta que si este producto es regulado o exento de antisader. Son productos que no causan IVA realmente, y son productos que los puedes manejar como saborizantes, como mejoradores de olor, etcétera, y aparte toda la parte que manejamos. Entonces realmente no son productos que lleven IVA, ¿no? A mí me gustaría agregar a tu respuesta, Luis, que a pesar de que no es un producto regulado por SADER, sí está regulado, como es un producto de España, sí está regulado bajo las leyes españolas, ¿no? Ahí Juani te puede complementar esa pregunta. Sí, bueno, más que españolas, europeas. En la Unión Europea tenemos el registro de aditivos y es un registro en el cual o está incluido un componente, no es un registro, digamos, de productos que no se pueden utilizar, sino que es un registro de productos que sí se pueden utilizar. Para poder utilizarse necesitan tener un informe favorable de la EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, en el cual se han hecho pues eso, estudios de cuáles son las dosis en las que serían tóxicos o no, etcétera. Y la Unión Europea te autoriza a utilizarlo y te dice en qué dosis máximas para qué especies. La siguiente pregunta es de René Octavio. Dice, ¿se puede suministrar en pequeñas especies y en qué dosificación sería? En este caso, la dosificación sería la misma que tenemos para todas las especies por tonelada, que estamos hablando de 200 a 300 gramos por tonelada, prácticamente, y lo que comentábamos, ¿no? Nada más hay que cuidar la parte de los gatos, pero las demás especies sí pueden ser utilizados sin ningún problema. Una de las preguntas que tiene aquí Eduardo Jiménez nos pregunta que si el cinnaramaldehído a mayor concentración puede afectar la microbiota intestinal. Son productos que a concentraciones muy altas no, bueno, como todo, no dejan de tener como diríamos, un interés, pero para llegar a esas concentraciones económicamente no vas a llegar, porque no te saldría para nada rentable utilizarlos. Entonces, en las concentraciones que se utilizan en la práctica, tienen un margen de seguridad de muchas veces la concentración tóxica. Pues hasta ahorita son todas las preguntas, no sé si haya más preguntas. Les voy a poner aquí los datos de nosotros, de NutriPlus, que somos los que representamos estos productos en México, y con muchísimo gusto cualquier duda o comentario, tanto Tania como su servidor o Juanmi estamos para atenderlos. Tenemos un equipo mucho más completo. De hecho, con mucho gusto, el día 22 de noviembre va a estar con nosotros aquí otra persona del departamento técnico, Andrés, en México. Nos va a acompañar a visitar a algunos clientes. Si alguno de ustedes está interesado en que podamos visitarlo o tener una conferencia con ustedes, estamos para servirles. Agradecemos mucho su atención y esperamos que haya sido de
beneficio esta presentación. Agradecemos su tiempo y su espacio, y aquí les pongo los datos de tanto Tania como los míos. Y de Ya les puse los míos en el chat. Ok, perfecto. Entonces, cualquier cosa, por favor, estamos para servirles, y agradecemos, muchas gracias por su tiempo, su espacio y por haber estado con nosotros. Próximamente les avisaremos de otras pláticas. Si nos gustan mandar sus correos, ya los tenemos aquí. Estamos haciendo nosotros un noticiero, Noticias cada mes, donde Tania les manda información importante, tanto de los productos que manejamos como de artículos publicables, y esto realmente pues nos ayuda a estar con ustedes, y cualquier duda o comentario o cualquier crítica que quisieran darnos hacia nosotros, pues es bienvenida para mejorar en las próximas presentaciones. Muchas gracias y estamos para servirles. Muchísimas gracias. Por ahí vi unas preguntas en el chat, se las contesto por correo. No las viste, Luis. No, pues más preguntas. Sustituto de Emerald en leche en polvo para becerras, sí lo puedes usar, no tenemos una prueba, pero sí lo puedes usar. Y no sé si tú conozcas Optigen de Fibro, Luis. No lo conozco, pero lo revisamos con mucho gusto y les damos respuesta. Y ahorita reviso todas las preguntas y con mucho gusto les damos respuesta a las que falten. En cuanto al uso en becerras, resaltar que son animales que todavía no han desarrollado el rumen, entonces porque hablábamos que en la vaca principalmente era por la calidad de leche, ¿no? Porque tiene el rumen, y entonces a nivel intestinal pues nos centramos, tiene también sus ventajas, pero nos centramos sobre todo en este tema de la calidad de leche. Pero en la ternera es como si fuese un monogástrico, entonces todas las ventajas en prevención de diarreas, etcétera, los tiene igual que un cerdo o que un pollo. Ok, voy a investigar esta información del producto de Fibro, de Optigen, y con mucho gusto te mandamos una respuesta, Misael. Si me mandas tu correo, con muchísimo gusto te estamos mandando la respuesta a tu correo. Bueno, yo creo que ahora sí son todas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado y les haya dejado un poco de información útil para ustedes que están en campo. Cuídense. Muchas gracias, cuídense.